los componentes electrónicos más empleados en la actualidad, ya que sus aplicaciones son muchas y muy variadas. Los podemos encontrar desde tamaños muy pequeños hasta dimensiones considerables. Los hay opacos y los hay luminosos. Incluso dentro de una misma familia, sus encapsulados varían de manera sorprendente. Ahora bien, ¿cuál es la característica central que identifica plenamente a la familia de los diodos? Veamos primeramente qué es un semiconductor y de ahí desprenderemos toda la explicación posterior. El diodo es el elemento semiconductor más simple que existe, ya que su construcción interna es extremadamente sencilla. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores descubrió que algunos materiales, como el silicio, tenían una configuración electrónica de tal naturaleza que les proporcionaba algunas características eléctricas muy particulares. El punto más importante es que estos átomos poseen 4 electrones en su órbita de valencia. Ya se sabía que para que un átomo fuera estable eléctricamente, se necesitaban 8 electrones en la órbita de valencia. Sin embargo, al momento de arreglar el silicio en una estructura cristalina, los átomos se acomodaban de forma estrecha y se presentaba un fenómeno muy particular. Átomos adyacentes compartían sus electrones, reuniendo así los 8 electrones necesarios para lograr la estabilidad eléctrica. En estas condiciones el material no conduce electricidad. Sin embargo, cuando a este mismo cristal de silicio le colocamos átomos con impurezas tipo N, esto es, algún elemento que tenga en su órbita de valencia ya no 4, sino 5 electrones, se produce un fenómeno como el que se muestra, en el cual prácticamente todos los átomos están eléctricamente estables, excepto uno, en el cual existe un electrón de sobra. Este electrón fácilmente es afectado por campos eléctricos, por lo tanto el material fácilmente puede ceder electrones. Por su parte, si se le añaden impurezas tipo P, esto es, electrones que en su órbita de valencia tengan tan solo 3 electrones, encontramos que se forman huecos en la estructura cristalina, y estos huecos fácilmente aceptan electrones externos. En estas condiciones, el material se vuelve conductor bajo ciertas características de polaridad de corriente. Al momento en que combinamos los fenómenos de los materiales tipo P y tipo N. Analicemos el caso concreto de qué ocurriría si nosotros colocamos un material tipo P en contacto con un material tipo N y sometiéndolo a diversas condiciones de carga eléctrica por medio de un par de terminales que serán instaladas para tal efecto. Como podrá imaginar, precisamente a un dispositivo que reúne estas características se le llama diodo. Aunque hay que aclarar que es un diodo semiconductor para diferenciarlo de las válvulas de vacío. Cuando un diodo convencional se polariza de la forma como se muestra, esto es, el extremo positivo de la batería conectado hacia el cristal tipo N y el extremo negativo de la batería conectado al cristal tipo P, sucede lo que se muestra. La carga positiva atrae a los electrones libres que se encuentran en el cristal tipo N y los hace concentrarse en el extremo del diodo. Lo mismo ocurre con la carga negativa, que atrae a los huecos que existen en el cristal tipo P y los hace concentrarse en el otro extremo del diodo. Esto provoca que en el centro, esto es, en la unión de los materiales P y N, se forme una zona de no conducción, ya que no existe intercambio de electrones ni de cargas positivas dentro del dispositivo y por tanto no hay corriente eléctrica. Por tal razón, cuando encontramos un diodo polarizado de esta forma, decimos que está polarizado en inversa y no hay conducción de electricidad. Sin embargo, cuando invertimos la polaridad de la batería, tenemos una situación muy distinta. Ahora,
El extremo positivo de la batería está conectado al cristal tipo P y el extremo negativo de la batería está conectado al cristal tipo N. En esta situación, las cargas positivas de la batería repelen a las cargas positivas que se encuentran en el interior del cristal tipo P y lo envían hacia el cristal tipo N. Lo mismo sucede con la carga negativa de la batería, el cual repele a los electrones libres que se encuentran en el cristal tipo N y los envía hacia el cristal tipo P. En tal caso, se produce un flujo de cargas eléctricas, electrones del material N hacia el P y huecos del material P hacia el N, lo cual produce una corriente eléctrica dentro del dispositivo y la corriente fluye libremente a través de él. En este caso, decimos que el diodo está polarizado en directa y permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Vamos a observar este comportamiento con un experimento muy sencillo. Como puede ver, tenemos dos pequeños focos, un diodo, y estamos alimentando al conjunto por un voltaje de corriente directa. Vamos a disminuir las luces del estudio para que se vea más claramente. Como puede observar, en este momento ambos focos están encendidos, ya que el diodo está polarizado de tal forma que permite el libre flujo de electrones a través de él, y por tanto a través del foco. Sin embargo, al momento en que invertimos el diodo, podemos ver cómo el foco de la derecha se ha apagado. Esto es porque el diodo está polarizado en inversa e impide el flujo de electrones, evitando así que este foco se encienda a pesar de que el primero permanece encendido. Como puede ver, un dispositivo tan sencillo nos puede funcionar como un interruptor controlado por el voltaje que le está siendo aplicado. Aquí se muestra una gráfica del comportamiento teórico de un diodo. Como podemos ver, estamos graficando la corriente contra el voltaje. Y en el momento en que este último se vuelve positivo, aunque sea en un valor muy pequeño, la corriente a través del diodo sube indefinidamente. Sin embargo, cuando el voltaje comienza a volverse positivo, la corriente se detiene y no fluye absolutamente nada a través del diodo. Esto quiere decir que el diodo se comporta como un cortocircuito ante voltajes positivos y como un circuito abierto ante voltajes negativos. Veamos ahora el comportamiento real de un diodo, que es ligeramente distinto al comportamiento teórico. En primer lugar, y como puede ver, es necesario un pequeño valor de voltaje, llamado voltaje de polarización, para que el diodo comience a conducir. Mientras el voltaje positivo se mantenga debajo de este voltaje de polarización, el diodo no podrá conducir una gran cantidad de corriente. Esto provoca que en los extremos del diodo exista una pequeña caída de voltaje. Al momento que comenzamos a aplicarle voltajes negativos, el diodo se comporta prácticamente como si fuera ideal. Sin embargo, existe un nivel, llamado voltaje de ruptura, en el cual el diodo súbitamente entra en conducción, y por lo general se destruye. Por tanto, cuando vayamos a utilizar algún diodo, debemos cuidar que su voltaje de ruptura esté por encima del máximo voltaje inverso que se le vaya a aplicar. En su pantalla se muestra el símbolo de un diodo rectificador típico. Como puede ver, se trata de un pequeño triángulo, en uno de cuyos vértices se encuentra una línea paralela a la base y dos líneas adicionales que simulan las terminales del dispositivo. Puede notar que la base del triángulo corresponde al material tipo P, mientras que la línea paralela corresponde al material tipo N. Ahora se muestra en su pantalla cómo transportar estos conocimientos a un dispositivo real. A la base del triángulo o material tipo P se le llama ánodo, y a la línea paralela o material tipo N se le llama cátodo. Al momento de transportarlos a un diodo real, encontramos que el ánodo
se encuentra en un extremo del dispositivo que no presenta ningún tipo de marca, mientras que el cátodo corresponde al extremo en el cual encontramos una banda identificadora. En este momento aparece en su pantalla una gran cantidad de diodos semiconductores. Como puede ver, todos ellos presentan en su extremo derecho una banda que identifica, sin lugar a dudas, la posición del cátodo. Ahora bien, aunque esta es una regla casi general, existen encapsulados que siguen una convención ligeramente distinta, como el que se muestra en este momento en su pantalla. Como puede ver, cada una de las terminales tiene un signo, que corresponde a la polarización que debe tener el dispositivo para que entre en su estado de conducción. O podemos encontrarnos casos como el que se presenta en su pantalla, en el cual viene impreso en el cuerpo del diodo el símbolo correspondiente mostrando la identificación de terminales. Veamos ahora un aspecto muy importante, y es en qué nos sirven los diodos en nuestra vida cotidiana. Estamos tan acostumbrados a utilizar la luz eléctrica que en raras ocasiones nos ponemos a pensar que en realidad la forma como llega esta energía a nuestros hogares es como una corriente alterna. Esto es, el voltaje de la línea está variando constantemente de positivo a negativo, tal y como se ve en esta forma de onda obtenida por medio del osciloscopio. Sin embargo, la enorme mayoría de los circuitos integrados, y en general prácticamente todos los circuitos electrónicos, utilizan para su alimentación una corriente directa. Ahí es donde entra el diodo en una labor de conversión de corriente alterna a corriente directa. Vamos a hacer un pequeño experimento armando el circuito que se muestra en su pantalla. Como puede ver, se trata de un transformador de 127 a 12 volts. Un par de resistencias de 1 kΩ, un diodo tipo 1N4001 o equivalente, y todo ello conectado tal y como se muestra. Las formas de onda las vamos a visualizar en un osciloscopio. Veamos ahora el comportamiento de este circuito. Aquí tenemos la implementación física del experimento planteado. Como puede ver, tenemos nuestro transformador de 12 volts, las dos resistencias de 1 kΩ y un diodo rectificador común. Al momento de colocarle las puntas de prueba de osciloscopio, queda como se muestra. Aquí tenemos nuestra referencia de nivel tierra y las puntas de canal 1 y canal 2. Como puede ver, están conectados a los extremos del diodo. En este momento se presentan en su pantalla los oscilogramas obtenidos. Es fácil apreciar cómo en canal 1, esto es la resistencia de entrada, el voltaje sigue siendo alterno. Sin embargo, en la resistencia de salida ya tan solo tenemos el semiciclo positivo, esto es, se ha recortado por completo la parte negativa de la señal de entrada. Por tanto, podemos decir que a la salida tenemos ya un voltaje que solo tiene una polaridad, esto es, un voltaje positivo o de corriente directa. Como quien dice, hemos convertido la corriente alterna en corriente directa, todo gracias a un simple diodo. Si queremos mejorar el aspecto de la corriente directa obtenida en la resistencia de salida, seguramente en este momento se preguntará, ¿cómo es que un simple diodo puede lograr que a través de la resistencia de salida circule corriente exclusivamente en una dirección, mientras que en la corriente de entrada está circulando en dos direcciones? Analicemos este circuito en forma detallada. Aquí se muestra una representación esquemática del mismo. Como sabemos, un transformador lo único que hace es tomar la corriente alterna a su entrada y convertirla a su salida a un valor mucho más manejable. Sin embargo, su salida sigue siendo alterna, esto es, la polaridad está cambiando constantemente de positivo a negativo.
Supongamos que en un momento dado tenemos esta polaridad, con el extremo positivo en la parte superior y el negativo en la inferior. En tal caso, el diodo está polarizado en directa, y si suponemos que es un dispositivo ideal, se comporta como un cortocircuito. Por tanto, la corriente puede circular libremente a través de ambas resistencias, tal y como se muestra en este momento. Gracias a que el diodo está permitiendo el paso de la corriente a través de él. Sin embargo, al momento en que la polaridad se invierte, esto es, el extremo negativo se encuentra en la parte superior y el extremo positivo en la parte inferior, en este caso el diodo está polarizado de manera inversa y por tanto, considerándolo un diodo ideal, se asemeja a un circuito abierto. En este caso, la corriente está circulando a través de la primera resistencia. Sin embargo, a través de la segunda no circula absolutamente nada de corriente. Esto quiere decir que la presencia de un diodo está provocando que la corriente circule solo cuando el voltaje tiene cierta polaridad, mientras que, al momento en que se invierte el voltaje, la corriente circulando se vuelve cero. Esto es, se ha conseguido convertir una corriente de dos direcciones a una corriente de una sola dirección. Veamos estas simulaciones de oscilogramas, en las cuales arriba tenemos una señal alterna completa y en la parte de abajo lo que se obtiene al momento de introducir un diodo. Como puede ver, los semiciclos positivos pasan completamente. Sin embargo, los semiciclos negativos se desperdician por completo. A este tipo de rectificadores se les llama de media onda. Sin embargo, para evitar el desperdicio del semiciclo negativo, se diseñó una conexión de diodos tal y como la que se muestra, en la cual tenemos nuestro mismo transformador de 127 a 12 volts, las mismas resistencias de 1K. Sin embargo, el diodo ha sido sustituido por un arreglo de 4 diodos semiconductores, de los cuales 2 se encuentran apuntando en una dirección y los otros 2 apuntando en la dirección contraria. Vamos a checar el comportamiento de este circuito por medio del osciloscopio, conectando la punta de prueba a los lugares indicados y viendo los oscilogramas que se pueden obtener. Aquí tenemos la implementación física del circuito. Como puede ver, conservamos nuestro transformador de 12 volts. Conservamos las dos resistencias de 1 kΩ. Sin embargo, el diodo se ha sustituido por un arreglo de 4 diodos, de los cuales 2 se encuentran apuntando en una dirección y los otros 2 se encuentran conectados exactamente de forma contraria. Veamos cómo se comporta este circuito en su conjunto. En este momento aparece en su pantalla lo que se obtiene en la primera resistencia. Como pueden notar, se trata de una forma senoidal, esto es, la salida directa del transformador. Sin embargo, cuando vemos la señal en la resistencia de salida, encontramos una serie de semiciclos continuos. Esto es, ya no existen los huecos que se presentaban en el experimento anterior. Por esta razón, se dice que este tipo de arreglos es un rectificador de onda completa. Veamos ahora en detalle cómo se comporta este circuito. Aquí tenemos un diagrama esquemático del mismo. Como puede ver, tenemos nuestro transformador, el cual está tomando la corriente de alterna de la línea de alimentación y la transforma a un voltaje más manejable. Tenemos nuestras dos resistencias y el arreglo de diodos. Como el voltaje de entrada es alterno, a la salida del transformador también tendremos una variación de voltaje. Esto es, sus extremos estarán cambiando de positivo a negativo constantemente. Si suponemos un voltaje como el que se muestra, esto es, positivo arriba y negativo abajo, los diodos, al momento en que los convertimos según su polaridad, se comportarán como se muestra. El diodo superior y el diodo inferior se comportan como cortocircuitos, mientras que los de en medio se comportan como circuitos abiertos.
Por tanto, la corriente circula a través de los diodos superior e inferior y pasa a través de la resistencia siguiendo el ciclo que se muestra. Como los diodos interiores están polarizados en inversa, por ellos no circula absolutamente ninguna corriente. Sin embargo, al momento en que se invierte la polaridad, esto es, negativo arriba y positivo abajo, los diodos se comportan de forma distinta. En este caso, el superior y el inferior se mantendrán abiertos, mientras que los intermedios son los que conducen. Así, mientras que en la primera resistencia la corriente ha invertido su polaridad, en la segunda la corriente ya no puede pasar por los mismos diodos que atravesó con la polaridad anterior. En este caso, la corriente sigue ahora el camino de los diodos intermedios. Esto es, sigue un ciclo como el que se muestra. Comienza en la parte superior, baja hasta la parte inferior, atraviesa la resistencia y regresa al otro extremo del transformador. Esto es, la dirección de la corriente en la resistencia de salida se ha mantenido constante a pesar de que la polaridad en el transformador ha estado cambiando. Como puede ver, con este arreglo de diodos se consigue una rectificación mucho más efectiva que en el caso anterior. Por eso se le llama rectificador de onda completa. A pesar de la ventaja evidente, todavía es necesario que el voltaje a la salida tenga menos variación que la que presenta un rectificador de onda completa. Sin embargo, simplemente añadiendo un condensador en paralelo con la resistencia de salida, tenemos que la señal de salida original, que es la que se muestra en la parte superior, se convierte en la señal que se muestra en la parte inferior. Un voltaje mucho más regulado y que ya se puede utilizar para muy diversas aplicaciones. De hecho, esta configuración de 4 diodos y condensador es muy utilizada en diversos aparatos electrónicos, como lo demuestra esta fuente de poder de una videograbadora, en la cual fácilmente identificamos el transformador, el conjunto de 4 diodos conectados, como puede ver, 2 en un sentido y 2 en sentido opuesto, y el condensador de filtraje. Todos ellos trabajando en conjunto para obtener, a partir de un voltaje alterno, un voltaje directo. De hecho, es tan popular el arreglo de 4 diodos que se han diseñado encapsulados especiales en los cuales se han encerrado en su interior los 4 diodos, de modo de que puedan manejarse como un bloque en conjunto. A estos dispositivos se les llama puentes rectificadores. Como puede ver en este caso, en 2 de sus terminales está claramente especificado que se encuentra la entrada de corriente alterna, y la terminal de voltaje positivo también está claramente identificada. En este otro dispositivo se alcanza a ver cómo las terminales de en medio sirven para la entrada de corriente alterna. La terminal positiva está en el extremo izquierdo y la negativa en el extremo derecho. Para comprobar la eficacia de estos dispositivos, hemos modificado nuestro circuito original. Tenemos el transformador, las 2 resistencias, pero en este caso hemos sustituido los 4 diodos por un solo puente rectificador. Al momento en que revisamos su comportamiento en el osciloscopio, vemos que es prácticamente idéntico al arreglo de 4 diodos. Por tanto, es muy común encontrar que, en diversas aplicaciones, los 4 diodos sean sustituidos por un solo puente rectificador. Veamos ahora un aspecto muy interesante, y es cuáles factores hay que cuidar al momento en que adquirimos un diodo. Como puede ver, los hay de muy diversos tamaños, y sus aplicaciones obviamente también serán distintas. En su pantalla se muestra la gráfica del comportamiento de un diodo normal. Aquí estudiaremos los aspectos que hay que cuidar al momento de adquirir un diodo. Por ejemplo, un punto muy importante es conocer su voltaje de polarización positiva, ya que este varía dependiendo del material con el que esté fabricado el diodo en cuestión.
Sin embargo, mucho más importante es conocer cuál es el voltaje máximo que soporta el dispositivo al momento de que se le aplica un voltaje inverso, ya que este es el factor que más fácilmente puede conducir a la destrucción de un diodo. Solo en aplicaciones muy específicas debemos cuidar el aspecto del material de construcción del diodo, ya que su voltaje es distinto. Tenemos una caída de 0.3 volts en el caso del germanio y de 0.7 volts en el caso del silicio. Y a pesar de que este último es el más empleado, existen aplicaciones en las cuales es necesario utilizar diodos de germanio. Analicemos ahora la estructura interna de un diodo rectificador. Como puede ver, lo que salta a la vista son dos grandes bloques de material conductor, por lo general una aleación de aluminio. Entre estos dos bloques se encuentra lo que es en sí el diodo semiconductor, una delgada oblea de silicio o germanio. La razón por la que se necesitan estos bloques conductores es porque funcionan como disipadores de calor, esto es, absorben el calor generado en el diodo y lo transmiten hacia el medio ambiente. Hasta estos conductores llegan las terminales de conexión externa, y todo el conjunto está encerrado ya sea en plástico o en vidrio. En su pantalla se muestra un diodo rectificador normal en encapsulado de vidrio. Puede notar la presencia de los dos grandes disipadores de calor, aquí pintados de color rojo. Y entre ellos es posible apreciar una pequeña abertura, que es donde se encuentra alojada la pequeña oblea de silicio que corresponde en sí al diodo semiconductor. Como puede ver, todo esto se encuentra perfectamente conectado a través de sus terminales metálicas externas y protegido del medio ambiente por medio de un encapsulado de vidrio. Ahora bien, existe otro tipo de encapsulado de diodo, que se emplea sobre todo para aplicaciones de radiofrecuencia, y es el diodo tipo bigote de gato. En su pantalla se muestra un diagrama en el cual se puede ver la construcción interna de este dispositivo. Tiene sus dos terminales metálicas y a una de ellas está adosada la pequeña pastilla de silicio o germanio, la cual corresponde al diodo rectificador. Y para conectar esta pastilla con la otra terminal, existe un delgado alambre en forma de resorte. A este alambre se le llama bigote de gato, y de ahí se desprende el nombre de este tipo de diodos. Para evitar que el medio ambiente pueda influir en el comportamiento del dispositivo, se encierra en una cápsula de vidrio. En este momento aparece en pantalla un diodo de este tipo. Puede notar la presencia de todos los elementos descritos en la pantalla anterior. Las dos terminales metálicas y una pequeña pastilla que corresponde al diodo semiconductor. Y para establecer la comunicación entre esta pastilla y la otra terminal, se alcanza a apreciar un delgadísimo hilo metálico, el bigote de gato. Todo ello encerrado por medio de una cápsula de cristal.